Qué gusto volverlos a saludar. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de la reforma agraria en Guatemala. Recordemos que ya con anterioridad habíamos visto un poco acerca de la política agraria en Guatemala y parte de esta política era básicamente la explotación de las personas indígenas para laborar ciertas partes de la tierra. Se da también esto de los latifundios, grandes extensiones de tierra que solo pertenecían a ciertas personas y bajo los principios que se tenían de la política agraria en ese entonces, que derivaban básicamente de las órdenes del rey, hasta que en cierto punto se dan los famosos ejidos, las tierras comunales, que ya permitieron hasta cierto punto un poco más de acceso de las personas indígenas a tierras para que ellos mismos las trabajaran, las cultivaran, pero sin dejar de tributar, es decir, que tenían que pagar ese impuesto. Cuando va avanzando el tiempo, cuando Guatemala ya llega a ser un tanto más soberana, un tanto más independiente, aunque esa independencia favorecía únicamente a los españoles que radicaban aquí en Guatemala, llegan gobiernos hasta cierto punto que impulsan una pequeña reforma agraria, pero para esto necesitamos conocer un poco acerca del contexto histórico y va a sobresalir un personaje llamado Jacob Arbenz Guzmán. Antes de entrar a esto, necesitamos conocer punto importante para la reforma agraria, para la reforma que va a dar lugar a esta política agraria en el decreto 900, es la revolución del 44, especialmente el 20 de octubre de 1944, en la que se derroca al presidente que en ese entonces era un presidente provisional, Federico Ponce Báidez. Este señor que era el presidente temporal estaba allí derivado del golpe de estado que se le dio a Jorge Ubico. Antes de Ponce Báidez estaba Jorge Ubico. Jorge Ubico tuvo un golpe de estado en el que se unieron ante la tiranía básicamente que tenía él y se nombra a Federico Ponce Báidez como el presidente provisorio, el presidente que va a ser o que va a ostentar el cargo hasta que llega la revolución de 1944. ¿Qué se hace o qué se da en esta revolución? Prácticamente se derroca un gobierno militar, un gobierno que venía de la tiranía, venía hasta cierto punto de las imposiciones militares, que daba especial énfasis en Jorge Ubico. ¿Quiénes estuvieron a cargo de esto? Básicamente Alfredo Castañeda, Jacob Arbenz Guzmán y Federico Ponce Báidez, el presidente que acabamos de mencionar. Estos tres personajes son los que orquestan básicamente el golpe de estado contra Jorge Ubico. Se nombra a Federico Ponce Báidez como presidente provisorio el 4 de julio de 1944, pero su presidencia, su cargo presidencial no dura mucho, porque resulta que a los pocos días de haber llegado al poder, este señor Ponce Báidez como que se le subió un poquito el poder a la cabeza y dio un punto de obligación a los indígenas en este caso para que ellos desfilaran con garrotes y trataran de intimidar a la población en sí. Esto no le gustó a uno de sus compañeros, que en ese entonces era Jacob Arbenz Guzmán, y como Jacob Arbenz Guzmán se dio cuenta de esto, trató de orquestar también un golpe, prácticamente eso fue un golpe militar contra Ponce Biden. ¿Para qué? Para sacarlo del poder y para llevar a Guatemala hasta cierto punto a un estado democrático en el que ya hubieran elecciones democráticas. ¿Cómo se orquesta esto? Arbenz Guzmán vio que Ponce Báidez realmente no había cambiado mucho de lo que traía Jorge Ubico o de lo que había dejado Jorge Ubico, y junto con Jorge Toriello
Torielo Garrido buscan conspirar contra Ponce Baidens. También se unen, digamos, con Francisco Javier Arana, y este señor Javier Arana puso a disposición tanques de combate que ayudaron hasta cierto punto a este punto de revolución que se da también el 20 de octubre de 1944. Se da entre la medianoche del 19 de octubre y el 20 de octubre. ¿Quiénes participan en este golpe de Estado contra Biden? Participan universitarios, participan empresarios, participan militares, pero militares un tanto más del pueblo, y trabajadores en sí que buscan derrocar a Ponce Baidens. ¿Cómo lo hacen? Resulta que lo llaman a Ponce Baidens y básicamente le piden la renuncia. Se orquesta esta revolución para el 20 de octubre y ese mismo día es derrocado. Cuando es derrocado Ponce Baidens, se derrogan los decretos que él había promulgado, se derrogan los decretos que venían también de Jorge Ubico y se da lugar a la Asamblea Nacional Constituyente. Esta asamblea tiene un punto muy importante porque produce y redacta, digamos, una nueva carta magna que sería la Constitución, que dicen algunas personas historiadores que estaba mucho mejor y mejor estructurada que la que se da en 1985. Quedó instituida la Junta Directiva Revolucionaria del 20 de octubre y busca garantizar al guatemalteco un marco constitucional para llevar a Guatemala a una democracia representativa. Y aquí está el punto clave de esta revolución. Buscan dar lugar a la democracia, a la elección democrática de aquellos que van a gobernar. Derivado de esta revolución, derivado de esta Asamblea Nacional Constituyente y derivado de todos los procesos que ejercieron, que lograron hacer, se dan las elecciones democráticas para Guatemala. Y es así como llega al poder Juan José Arévalo Bermejo, el primer presidente electo democráticamente en el país. Este presidente Juan José Arévalo Bermejo se distingue mucho por su visión educativa. Decía Arévalo Bermejo que no se podía buscar el desarrollo si solo el 10% de las personas podían leer o podían escribir, y el punto principal de Arévalo Bermejo fue la educación. Da lugar a la construcción de escuelas rurales, da lugar a la construcción de escuelas normales, que era de donde salían los profesores, y estas escuelas también de tipo federación. Juan José Arévalo Bermejo busca llegar lo más hondo posible, digamos, a los rincones de Guatemala con la educación. Pero resulta que durante su gobierno sufrió un accidente en la carretera que conduce a Panajachel. Juan José Arévalo Bermejo no muere, pero sí queda herido. Y es ahí donde aparece este personaje, Francisco Javier Arana. La Junta, o en este caso los partidos revolucionarios, tenían miedo de que Javier Arana orquestara un golpe de Estado contra Arévalo Bermejo. Arévalo Bermejo estaba incapacitado, estaba hospitalizado, y bien se podía dar ese punto de choque, de revolución, digamos, hasta cierto punto, de un golpe para derrocar al presidente que estaba básicamente lisiado, básicamente internado en un hospital, en un centro médico. ¿Qué hacen los partidos revolucionarios con Javier Arana? Hacen un pacto que iba a darle el apoyo de estos partidos para que él fuera electo como el presidente. Pero esto no se llega a concretar porque Javier Arana muere el 18 de julio del 49. No se había cumplido todavía el mandato de Arévalo Bermejo, y Javier Arana no tuvo la oportunidad de convertirse en el presidente.
al final iba a convertirse en el presidente porque estaba apoyado por los partidos más fuertes, los partidos revolucionarios. Pero no se da precisamente porque muere. Y es la muerte de Francisco Arana la que da lugar a la elección de Jacob Arbenz Guzmán. Y este es el personaje que tiene más importancia, más relevancia para la reforma agraria. ¿Por qué? Jacob Arbenz Guzmán, ya lo habíamos visto al principio, había orquestado un poco para el derrocamiento de Jorge Ubico y estaba inmerso de esto. Este señor, este presidente que fue electo, porque fue electo de manera democrática, era llamado el soldado del pueblo. En primer lugar, porque tenía una visión básicamente de ayuda a aquellos que estaban abandonados, que prácticamente eran los indígenas. Jacob Arbenz Guzmán fue electo en 1950 y asume el 15 de marzo de 1951 como el jefe representativo de Guatemala. Era el presidente, la mayor autoridad para Guatemala. Y Arbenz Guzmán fundamenta su discurso y quizá esto haya sido el punto clave para que ganara, para ganarse a las personas en 3 puntos esenciales. Punto número 1, Guatemala autosuficiente. Guatemala, a pesar de haberse promulgado independiente, no lo era en su totalidad. Arbenz Guzmán buscaba que Guatemala tuviera esa autosuficiencia, especialmente en lo económico, que Guatemala pudiera salir del hoyo básicamente en el que lo dejaron por su propia cuenta. En Guatemala no feudal y moderno, trataba de buscar la modernización del país y su tercer principio en el discurso era todo en beneficio de la mayoría. ¿Quién era la mayoría? Eran los indígenas. Y esto fue un punto clave que no le gustó a extranjeros para que derrocaran a Arbenz Guzmán, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Parte importante y punto focal de este tema que es la reforma agraria es Arbenz Guzmán en el decreto 900. Este decreto fue probablemente el detonante para que autoridades extranjeras o entes extranjeros vinieran a meter más su cuchara todavía para derrocar a Arbenz Guzmán. ¿Qué hizo este decreto 900? Expropió la tierra, los terrenos ociosos, los grandes latifundios, es decir, le quitó la tierra a grandes latifundistas, especialmente de la UFCO, una compañía estadounidense dedicada a la producción bananera. Esto no les gustó por obvias razones, estaba metiendo no solo con el carácter de independencia de Guatemala, sino se estaba metiendo con los intereses económicos de Estados Unidos. No les gustó por obvias razones y esto va a ser también detonante para que derrocara a Arbenz Guzmán. Pero aquí en este decreto 900 es donde se empieza a dar libertad, se empieza a dar esa noción de ayuda a los indígenas, se empieza y se promulga hasta cierto punto una compensación por todo lo que habían vivido los indígenas en los gobiernos anteriores, desde la conquista prácticamente. Con esta ley ya se le da a cada familia, básicamente sí, a cada familia de indígenas, un pedacito de tierra para que sea propiamente de ellos, ya no para servir a otros, ya no para cosechar a otros, sino para tener la autosuficiencia que Arbenz Guzmán buscaba dentro de su gobierno y que promulgaba dentro de su discurso. Con esta ley, con este decreto 900, también se van formando los pequeños comités agrarios locales. Estos comités eran los encargados de básicamente denunciar las tierras ociosas. Es decir, un comité, por ejemplo, hagamos de cuenta que estaba en Santa Cruz, un comité denunciaba que en Santa Cruz habían grandes latifundismos o habían latifundistas, terrenos ociosos que no se utilizaban.
Una vez hecha la demanda, se procedía al estudio de esta y ya concretado el estudio se decía: es cierto, la tierra es ociosa, no la están usando. Son latifundios en sí, se las vamos a repartir a los campesinos, pero no es que fueran regaladas hasta cierto punto, fueron compradas básicamente, pero por el precio real, por el precio que se estaba, por el precio en el que estaban prácticamente esas tierras, no con una sobrecarga o una sobrevaloración en su precio. Parte importante también de de este decreto 900 es que se hacían mítines para dar a conocer la información de la reforma. ¿Por qué es necesario que se haga eso? Porque muchas personas, especialmente los indígenas, no creían que eso se diera. Tanto tiempo trabajando, siendo explotados, básicamente esclavizados, para que venga una persona y diga: ya se acabó la esclavitud, ustedes van a tener su propio terreno y todo eso. Las personas, por obvias razones, no iban a confiar tan fácilmente en eso, no iban a creer tan fácilmente en eso, y es por eso que se promueven estos mítines de información, se da a conocer el decreto. También los comités buscan promulgar, buscan dar a conocer eso para que la mayor parte de gente sea beneficiada con esto. Y se da una reforma para la libertad del campesino. Punto importante también, y creo que ya lo hemos mencionado varias veces. El campesino prácticamente era un esclavo de aquellos latifundistas, de aquellos españoles que tenían las grandes tierras. Se les da la libertad. Y también por obvias razones, esto no les gusta a aquellos dueños de grandes tierras. Y es también otro punto que pone en contra a estos grandes empresarios, a estos grandes dueños, un poco contra Arbenz Guzmán. Este es el punto más importante de la reforma agraria. Se da libertad a los indígenas, se les da la compensación en tierra que ellos merecían en sí, tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta violación humana hasta cierto punto, viene a compensarse con la reforma de Arbenz Guzmán, viene a compensarse con este punto que trataba más humanamente al campesino. Aparte de la reforma agraria, Arbenz Guzmán también tuvo algunas otras iniciativas que eran prácticamente para el desarrollo del país y que permitirían en sí el desarrollo del país. Uno de esos proyectos era el principio de la construcción de la carretera al Atlántico. Para ese entonces había una línea ferroviaria que se estaba aprovechando del recurso. Arbenz Guzmán como que no vio con buenos ojos esto y empezó a promulgar la construcción de esta carretera, pero no la logra terminar. ¿Por qué? Porque se da esto del golpe contra él y llega a terminarse hasta el gobierno de Castillo Armas y de Miguel Idígoras Fuentes. ¿Por qué estos dos presidentes lo terminan? Porque vieron la importancia económica de esta carretera. Y eso creo que le beneficiaba tanto a los presidentes como hasta cierto punto a la nación. Tal y como se había previsto en el gobierno de Arbenz, concluida la carretera, el monopolio ferroviario que se comentaba hace un momento, que era prácticamente de la IRCA, se derrumbó, es decir, se vino abajo. ¿Por qué? Porque la carretera ya estaba, tenía más beneficios, era hasta cierto punto más económica que la línea ferroviaria. Otro punto también para Arbenz Guzmán era la construcción del puerto de Santo Tomás de Castilla. Esto para competir con Puerto Barrios. ¿Por qué? Porque Puerto Barrios también era controlado por la UFCO,
la compañía bananera de Estados Unidos. Esa compañía, no olvidemos que tenía grandes tierras ociosas que casi no utilizaba, entonces también Arbenz Guzmán con el decreto 900 se las quita para dárselas a los campesinos. Y también este es el punto detonante que les comentaba al principio, porque no les gustó, se estaban metiendo con los intereses prácticamente de Estados Unidos. Y no se terminó. ¿Por qué? Porque también se da esto del derrocamiento de Arbenz Guzmán. Se terminó hasta después del terremoto del 76, ya en otro gobierno, ya en otra época. Esto no se logró ejecutar por lo mismo. Arbenz Guzmán fue derrocado antes de que se iniciara la construcción de la hidroeléctrica Jurón-Marinalá. Esta para competir con empresas eléctricas que también eran propiedad de Estados Unidos. Es decir, que Arbenz Guzmán buscó pelear la independencia económica contra Estados Unidos. Este país extranjero tenía el control de Guatemala en sí, y Arbenz Guzmán vino a buscar quitar ese control y poner e instaurar un control propio, una autonomía también dentro del propio país. No se da el proyecto de Jurón Marinalá con Arbenz Guzmán, sino se da hasta después con Julio César Méndez Montenegro, otro presidente que va después. Lo que les comentaba hace un momento, la reforma agraria de Arbenz Guzmán, la carretera al Atlántico que prácticamente vino a derrumbar a la industria ferroviaria o a la compañía ferroviaria de la IRCA. ¿Cómo decirlo? Tal vez la apropiación o el quite de las tierras ociosas de la UFCO, el puerto de Santo Tomás de Castilla, las acciones que buscaba con Jurón Marinalá para dar una independencia eléctrica, no le gustó a Estados Unidos. No le gustó, no le gustó. Y bajo la excusa de que Arbenz Guzmán se iba a volver comunista o iba a volver comunista a Guatemala, orquestan un golpe de Estado, la UFCO y la CIA. Es la UFCO la que patrocina el golpe de Estado. Y se da este golpe el 27 de junio de 1954. Ahí Arbenz Guzmán es derrocado y es exiliado. Y según los datos es humillado prácticamente en el aeropuerto porque hacen que se quite todo, es humillado en sí y es expulsado el coronel del pueblo, aquel presidente que realmente vio el valor humano en los campesinos. Entrega el poder al coronel Carlos Castillo Armas, que era un coronel, un presidente que puso la CIA, puso la UFCO, ¿para qué? Para que velara por los intereses de gobiernos extranjeros. Así es como Guatemala vuelve hasta cierto punto al deterioro que tenía desde la conquista. Las reformas sí se siguieron dando porque sí hay que ser conscientes de que existieron más reformas todavía, pero con un poquito de entre quiero y no quiero, porque al final Arbenz Guzmán dejó una huella muy, muy fuerte que los campesinos hasta cierto punto iban a seguir defendiendo. Esto es lo que se puede mencionar de la reforma agraria y de un poco de la historia que se ha venido dando. Todo esto con el fin de tratar de mejorar al país, de tratar de buscar su independencia. Al fin de cuentas, lo que se busca en una nación es el desarrollo en sí, pero lastimosamente no se ha dado por todos los sucesos que han venido dándose a lo largo de la historia. Para recapitular un poco
y hacer el punto focal en cuanto a la reforma agraria de Arbenz Guzmán, el punto más importante es el decreto 900, aquel que le da a los campesinos, a los indígenas, las tierras ociosas de la UPCO y de los latifundistas, que como ya mencionamos no les gustó y derrocaron a Arbenz Guzmán. Esto es un poco de lo que se puede hablar acerca de la reforma agraria de Arbenz Guzmán. Muchas gracias y espero que se haya comprendido el tema.